Bueno, pues ya estoy en mi ONT, el principal ZTE, el que me ha asignado Megacable. Y aquí les voy a mostrar los ajustes que hice para poder configurar mi ruteador secundario. eh, y aquí vamos a ir. Para, para empezar, déjenme ver. Aquí en esta parte, LAN devices, o sea, los que están conectados por conexión LAN. Este es la dirección MAC de mi ruteador, el secundario. Esta dirección IP yo se la he asignado, pero no aquí en este modo, no en este ONT, sino en el ruteador que ya he configurado. Ahorita vamos para allá como lo configuré. Nomás quiero que vean qué dirección IP yo le he asignado. Cuando yo apague y vuelva a encender esta ONT, el ZT, le volverá a asignar esta dirección IP. ¿Por qué hago esto? Porque estoy asignando dentro del mismo rango. Si ustedes se fijan, mi primer IP es la cajita, está conectada con cable, es la número 2, porque el punto 1 viene siendo la ONT, acá la vemos, miren. Entonces, esta es la ONT y el número 2 pues es el primer equipo que tengo conectado con cable. Puede ser en Wi-Fi o con cable. Esto es no es importante. Aquí la situación me pone aquí 2 porque yo le he asignado manualmente también a la cajita, y siempre que se enciende y se apague siempre va a recibir la 2. Entonces aquí ya estamos aclarados hasta este punto. Yo le he asignado esta dirección IP, pero no se la he asignado aquí en ZT porque no tiene esa función. Yo se la he asignado a mi ruteador. Eso nomás lo que les quería mostrar aquí. ¿Qué va a hacer entonces este ZT? Al momento de asignarle esta IP, pues allá va, yo lo he configurado a que siga esta serie de IPs 100 punto 100 y punto 101, 102, 103, siempre respetando esta serie, esta secuencia, para estar dentro de la misma IP del ZT. Nos vamos a ir ahora donde dice Firewire, si tienes este modelo. Luego aquí, donde vamos a estar aquí, en el DMZ. Aquí yo lo tengo apagado porque no es mi intención yo abrir puertos en mi ruteador secundario. Solamente lo ocupo para conectar mi televisión a internet y poder escuchar música y cosas así. No tengo yo ningún servidor, no tengo cámaras conectadas a este ruteador. No, mi intención tampoco es conectar consolas de videojuegos. Ahí no necesito abrir puertos, pero lo he configurado de tal manera de que ustedes vean que le podemos asignar la DMZ. Ahorita aquí está desactivada, yo la puedo activar aquí y presionando aplicar, pero pues no, como les digo, yo no la necesito. ¿Qué tipo de conexión? Aquí le dejamos en automático, porque hay dos, le dejamos en automático. Y esta es la dirección MAC del equipo que está conectado a un puerto LAN. Si ustedes se fijan, termina con 9193. Si no, aquí presionamos y lo buscamos. Y aquí en la parte de abajo, aquí está. Es este. Aquí está, lo estoy señalando con la dirección IP 100. Entonces podemos señalar y su dirección MAC, aquí está, déjenme ver, aquí está, perdón, era 9191, aquí está, y ya lo estamos asignando la dirección IP. Una vez que ya lo tengamos, en la parte de abajo lo podemos presionar para guardar los ajustes, y ya sería todo. Yo le presiono cancelar porque no es mi intención guardar ese ajuste, como les digo. Ahora, aquí es muy importante. ¿Por qué lo dejo con el DMZ
activado en tu caso, si lo vas a ocupar. ¿Por qué lo vas a ocupar? Si tu consola necesitas abrir algunos puertos, o tienes conectados algunas cámaras, o tienes un servidor de internet, un servidor de juegos, tienes aplicaciones, a lo mejor tienes tu un servidor de video y audio, así como un tipo Spotify, un tipo Netflix casero, y quieras acceder desde afuera de tu domicilio, me refiero por medio del internet, y esos servidores se conectan a este ruteador al que vas a conectar, el secundario. Entonces sí tienes que ponerlo activado. Todo el tráfico va a ir directamente sin restricción alguno a ese ruteador. ¿Y qué vas a hacer en el segundo ruteador? Ahí es donde tú vas a configurar. Si tú no abres ningún puerto en ninguno de esos equipos, no se va a poder conectar aún así hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Tienes que configurar los puertos. Para que sepan de lo que les estoy diciendo, nos vamos a ir al otro ruteador. Aquí yo ya salgo y me voy a ir a mi otro ruteador que tiene... Aquí ya estamos adentro de la función de modo de funcionamiento. Y aquí en esta parte yo le tengo configurado como modo ruteador. También tiene para modo de extensor y modo bridge. Entonces yo mi funcionamiento, como yo quiero que trabaje, no me es posible utilizar cualquiera de estas dos funciones, y entonces yo lo estoy poniendo a modo ruteador. Y ya por último me voy, en este caso en mi ruteador, yo me voy al apartado que dice internet. Ahí es donde tiene la función que se le va a ajustar. En el tuyo puede decir LAN, o puede decir área local, o cosas así. El chiste es que vayas al apartado donde tú puedas seleccionar la dirección IP en la que vas a iniciar tú, en este caso el ruteador, a asignar las IP. Debes de ponerle estática, porque si tú le pones dinámica te va a asignar otras fuera de rango. No sé si te funciona, no lo he probado así, pero yo, como les digo, como habilitamos la función DMZ, si recuerdan, en la ONT, y para que me funcione bien, entonces aquí yo estoy iniciando, aquí le va a asignar el 100, y aquí van a empezar a asignarse las direcciones IP. Empieza de 100 y la que sigue va a ser el 101. Como pueden ver, la máscara se queda así tal como está aquí, la deja por defecto. Si no se la saben, apúntenla, pongan esa. Aquí en el ruteador, si ustedes se fijan, es la dirección puente del ruteador ONT, de la ONT ZT. Esta es su dirección. Entonces, y en un servidor DNS primario, pues yo escojo ustedes pueden escoger unos o el que ustedes gusten, para que les funcione bien. Ya una vez estando así, ustedes presionan en guardar los parámetros, y ya con eso les aseguro que les va a funcionar bien su ruteador, el secundario, el que ustedes hayan conectado. En este caso que yo conecté de link. Y ya, por ejemplo, si tu ruteador tiene otras funciones como lo que es básico, abrir puertos y todo, entonces tú, desde los equipos que tengas conectados, pues tú ya les empiezas a abrir puertos por medio de las direcciones IP. Entonces, pues hasta aquí con el video. Espero les sea de mucha ayuda. No olviden dejarme sus comentarios. Ya sé, si tienen más preguntas, con gusto las responderé. Y nos vemos en el próximo video, y hasta pronto, amigos.